partido. Un partido que fuera del gobierno, que no fuera del gobierno. Hoy en día, ¿cuál es la desmovilización de las masas? Es que tenemos alcaldes revolucionarios, concejales revolucionarios, gobernadores revolucionarios, a ministros revolucionarios, un presidente revolucionario. El pueblo no tiene nada. ¿Quién lo defienda? Yo creo que los revolucionarios y los diputados y los gobernadores no deben estar en esa tribuna de la razón, porque los que no tenemos la razón, no tenemos diputados, no tenemos gobernadores en ese plan, pues. Y la guerrilla no es una circunstancia de decreto. La guerrilla vino dada por una contradicción de clases, una lucha de clases, donde no teníamos nada. Y la única vía que teníamos para valer nuestro derecho y nuestra voz era alzarnos en armas. Y yo creo que hoy, y en los vientos que nos soplan, vamos a llegar a ese estado de que tenemos que levantarnos de nuevo, con la muchedumbre, con el pueblo, para hacernos sentir lo que no vivimos teniendo nada, lo que no seguimos teniendo nada. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hombre está grabando aquí para la historia? Lo que no seguimos teniendo nada. Lo que no tenemos nada, lo que tenemos igualito, lo que somos iguales. Tenemos que construir nuestro propio camino, nuestra propia andanza, para tener lo que se nos ha negado durante toda la historia de 500 años. Tenemos que empezar, pero por algo tenemos que empezar, aunque esté poco viejo como yo, debemos de las enseñanzas pues a los muchachos, y si nos queda un poquito de vida, le vamos a echar pichón, por no decir otra cosa, le vamos a echar pichón para seguir empujando un camino cierto y verdadero y que sea representado por el pueblo. Revolucionario, una revolución sin ir para ninguna elección, sin ningún circo, sino nosotros dirigir nuestra propia revolución, que es lo que no tenemos hoy. Nosotros no tenemos en el marco, no tenemos ninguna revolución. Los pobres no tenemos eso. Estamos, no joda, como se dice, jodidos. Ni revolución, ni dinero, ni nada. Nosotros estamos dependiendo de un mísimo salario y de unas migajas que el Estado supuestamente nos da. Es que ni siquiera el obrero lucha por aumento de un salario, porque se lo dan. Un aumento de un salario bien rico y estúpido, pero se lo dan. Entonces, ¿para qué va a tener necesidad de luchar por un sueldo si se lo dan todo? Claro. Comandante, ¿usted nos podría relatar algún momento álgido, algún momento que sea anecdótico de su estadía en armas en la montaña? Mire, compañero, yo de verdad, yo no soy de otra generación, de los cuales en una circunstancia, la misma circunstancia de pobreza me lleva a estar al lado de abrazar a los revolucionarios, como en Yaracuy, por ejemplo, que fue bombardeada, Coro, y en ese momento adelante yo era un niño y me acuerdo que lanzaban comunicados de los helicópteros, buscado Douglas Bravo vivo muerto, buscado Dimas Petit, buscado Magoya, y las acciones que se veían para ese momento eran de los revolucionarios, eran de los guerrilleros, y eso fue aplaudido por el pueblo. Y eso, como el pueblo necesitado lo que tenía era un conuco para alimentarse, allí no nos quedó otra medida, sino abrazar la causa justa, que esos muchachos para ese entonces eran de verdad lo que nosotros aspirábamos. Y ahí yo fui tomando conciencia. Cuando vengo a la ciudad de Yaracuy para acá, me encuentro supuestamente que esto era el progreso, una zona industrial, y resulta que era un plan de miseria, un plan de exterminio por un lado, y no nos quedó otro remedio que conspirar y seguir conspirando, pues. Y la gente que quedó después de la diáspora, no nos quedó otro remedio que seguir sobreviviendo, exclusive compañeros de los cuales honor y gloria, pues, de asaltar a banco, porque nadie entonces nos iba a dar medios, nadie nos iba a dar dinero para nuestra causa. Había que sobrevivir, había que atracar bancos, había que poner el pecho, pues, expropiaciones, porque nadie nos iba a dar nada. Decíamos así. Nadie. Y ahí quedamos, pues, coño, con pocas historias, uno con muchas historias. Y es la verdad que hay muchos compañeros que tienen una historia de leyenda grandiosa, pues, y
honor y gloria. Pues yo creo que los muchachos de hoy deben sentirse orgullosos de esos muchachos que fueron muchachos en aquel entonces, pero hoy en día son unos viejos que ya hoy en día se están muriendo y entran pues en esa gran historia de la vida. Y los muchachos tienen que tener esa enseñanza, porque vamos para eso. Vamos es para una transformación y una revolución verdadera que sea del pueblo. No es por vías electorales, no es por vía de ministerio, ni vías gobernadores. No se trata de eso, se trata de la transformación espiritual y exclusiva cristiana y mágica y religiosa de las comunidades, de la gente que no tiene, lo que dicen que no tenemos razón. Porque aquí la razón la tienen son gobernación, diputación, presidente de la República y todos los entes del Estado. No puedes criticarlo porque te cataloga inmediatamente contra revolucionario. Así es. ¿Cuál es una de las anécdotas tuyas? ¿Cómo? Una de las anécdotas tuyas. Bueno, sí. Sí, para que el sol no te ilumine la cara. Sí, te pongo, bueno, tendría que hablar de luchas sociales y políticas, pero en el seno del urbanismo, en la lucha urbana. Nosotros nos criamos pues dentro del marco de las luchas estudiantiles, más que todo. Te voy a hablar de luchas estudiantiles. Cuando la lucha contra el alto costo de la vida, contra el pasaje, por el derecho al estudio. Dentro de esa lucha nosotros emprendimos una oportunidad, una anécdota, que fue la toma de la Catedral de Valencia, cuando empezaban las luchas revolucionarias en toda América Latina, inclusive en El Salvador está incipiente esa lucha. También hacían lo mismo. Nosotros tomamos la Catedral de Valencia en 1982 por el derecho al estudio, de acuerdo a porque habían expulsado pues en ese tiempo a varios compañeros, entre los cuales estaba Pedro Guerrero, Luis Marín y varios camaradas que no le daban, Oscar Romero, que no le daban chance a pasar desde el nivel educativo medio a la universidad, porque eran catalogados de subversivos. Entonces, la universidad tenía un filtro en el cual los estudiantes, no como ahorita, que hay que reconocer que sí hay verdaderamente una oportunidad de estudio, pero en aquel tiempo los estudiantes eran filtrados. Había el examen de admisión, se llamaba el examen de admisión, que era representado por el CNU, y entonces ahí escogían y empezaba el filtro. El que lograba pasar el examen de admisión iba nuevamente a la universidad en un examen prueba interna para ver de qué extensión social venía y si tenía posibilidad de estudiar. No, este no tiene ni cómo comprar los cuadernos ni nada. Fuera, sácalo. Cuando uno pasaba del comité de preinscritos a los bachilleres sin cupo. A los bachilleres sin cupo. Entonces nosotros decidimos pues dar un paso adelante y para denunciar esa situación tomamos la Catedral de Valencia en 1982. Fuimos brutalmente reprimidos, fuimos sacados. La actividad esa, ¿no? Fuimos sacados, sí, claro. La actividad, la toma de la catedral. La toma de la catedral, eso marcó ícono. Son marcó ícono. Nosotros duramos casi un mes con la catedral tomada, desarrollamos un movimiento de masa, se desarrolló espontáneamente afuera, hasta que fuimos sacados por Henry López Cisco y su banda de la Catedral de Valencia, en complicidad con el mismo obispo de Valencia que nos abrió, que iba a hacer una misa, y entonces era para que entraran las huestes de aquel entonces, la discípula. Y nos sacó, pero no terminó la lucha allí. Logramos las reivindicaciones planteadas, los compañeros fueron entrando a la universidad y bueno, ya el proceso de lucha que desarrolló el comandante Chávez, que no se le puede negar, que sí hizo un aporte fundamental al proceso revolucionario ahorita que vimos. Pero yo creo que ese aporte fundamental fue, digamos, nosotros no bien vistos por los verdaderos revolucionarios que nos plegamos a la lucha de Chávez, en vez de ir más allá. Más allá era el momento. La coyuntura política del país exigía el cambio verdaderamente trascendental. ¿Entiendes? Y la oportunidad, creo yo, a mi modesto entender, que se presentó cuando el golpe de Estado, en el 2002, cuando Chávez retoma el poder, ese era el momento, y no venir con aquel crucifijo a perdonar a todo el mundo.